Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Reviva. El día de hoy con dos temas de extrema relevancia y estrechamente ligados, el embarazo y la exposición perinatal al VIH. Contamos con dos invitadas de lujo, ya de la casa, la doctora Isabel Cassetti, médica infectóloga, quien hace parte de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos de Helios Salud y la doctora Alexandra Sierra, infectóloga pediatra, máster en VIH, quien hace parte de la Clínica de VIH Pediátrico de Cali. El día de hoy vamos a abordar el tema en dos partes. La primera parte con la doctora Isabel Cassetti. Hacemos una pausa para que ustedes transmitan todas sus preguntas a través del chat o del icono de preguntas y respuestas. Trataremos de de abordar la gran mayoría en la medida en que el tiempo nos lo permita, y continuamos con la segunda parte a cargo de la doctora Alexandra Sierra, quien va a hacer énfasis sobre todo en la nueva actualización de la Guía de Práctica Clínica Colombiana. Sin más preámbulos, bienvenidos todos. Doctora Isabel Cassetti, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Héctor. Un gusto de compartir con Alexandra y todos ustedes este momento. Le agradezco también al doctor Ernesto Martínez Buitrago por la invitación. Así que vamos a empezar. Me van a decir ustedes si pueden ver la presentación ahora. ¿Ahí se ve? Ahora sí, doctora. Perfecto. Tal como les contaba Claudia, en esta parte vamos a hablar de distintos aspectos en relación a la mujer con VIH y embarazo. Busqué las últimas cifras de ONU-SIDA y saben que este reporte es de ahora, de junio 3, o sea, lo último de lo último. Lo último a último minuto, como el gol que hizo Colombia ayer a la Argentina. Así que en el último minuto nos ganaron. Pero muy bien, jugaron muy bien realmente. Miren, esto dice 37.6 millones de personas que viven con VIH. Si ustedes se acuerdan, el año pasado repasamos con ustedes que era 38 millones de personas en el mundo, ¿no? Hay que tener cautela con esta lectura porque eso quizás quiera decir que están bajando un poco el número de personas con VIH en el mundo, pero probablemente esto tenga impacto, haya tenido impacto en la pandemia COVID y no sean realmente los números verdaderos y reales, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión, 37.6, 1.7 millones, el año pasado eran 1.5 hoy, el año pasado 1.7, y estas las muertes relacionadas, que si ustedes se fijan, la del año pasado era un poco más. Cuando nosotros miramos la cantidad de mujeres, sigue siendo más de la mitad las mujeres con VIH en el mundo, y cuando específicamente miramos entre los adultos, eso es mujeres en general, ¿no? Niños y adultos, cuando miramos acá, ¿ven lo que dice? Cada día hay 4.100 nuevas infecciones, adultos y chicos. De todas estas, 90% son entre adultos, desde 15 años a más, de los cuales 50% son mujeres. Es decir, el mensaje es que el número de mujeres aún no ha descendido como lo esperado. En Latinoamérica se ubica en tercer lugar, después del África y el Asia, y ese lugar no ha cambiado mucho. Fíjense, 2.1 millones en relación al resto de las áreas. Esta les quería mostrar específicamente porque ONU-SIDA ya aceptó que en el 2020 no pudo cumplir el 90-90-90, y entonces dice, bueno, para el 2030 vamos a poner fin a la epidemia, pero en el mientras tanto, en el 2025, vamos a aproximarnos al 95% de las personas que estén testeadas, 95 reciban tratamiento, 95 suprimidas. Pero lo que quiero señalarles acá, en este gráfico de la izquierda, que ONU-SIDA propone que haya un 95% de servicios en el mundo destinados a disminuir la transmisión, eliminar la transmisión vertical.
y que 95% de las mujeres tengan acceso, en esta parte de arriba, a servicios de salud sexual y reproductiva. Veamos en la siguiente, acá ya les presento a la derecha, en general, hombres y mujeres, lo que sería el 90-90-90, pero cuidado con esta lectura nuevamente porque ahí dice las personas que tienen cargas virales no detectables. Y este verdecito de la izquierda son mujeres, cargas virales no detectables, ¿no? Y este de la derecha son varones. Y parecería que globalmente las mujeres le ganan a los hombres. Sin embargo, cuando uno analiza país por país, va a ver que, por ejemplo, Guatemala, Chile y otros, hay diferencia y esto no es así. Bueno, volviendo a lo que les contaba de junio 3, del 2021, de ONU-SIDA, esto repite de alguna manera el porcentaje de mujeres mayor que conocen su estatus de HIV. Puede ser esto que realmente sea así, influenciado por el hecho del pedido del test durante el embarazo, más mujeres que hombres, las mujeres están en este colorcito medio verdecito u ocre, que reciben tratamiento, y más mujeres que están suprimidas. Estos datos realmente hay que seguirlos y ver qué pasa en la pospandemia. Yendo un poquito a la mujer embarazada, fíjense lo que dice ONU-SIDA, menos del 60% de las mujeres embarazadas que viven en la zona, en la parte del África Central y el Oeste, acceden, menos del 60% acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva y acceden a tener esa posibilidad de disminuir o eliminar la transmisión vertical. Esto es de abril 2021. También este año se cumplen 40 años desde el primer caso reportado en el mundo de HIV, es decir, tenemos 40 años de pandemia, y lo que señala acá que sigue siendo las mujeres jóvenes, particularmente en el África, el grupo más vulnerable. Y miren lo que dice acá: cada semana 7.000 mujeres jóvenes adquieren el HIV, cada semana, entre 15 y 24 años. Y lo otro que resalta acá es la violencia, ¿no? La violencia de género, que hace esto más vulnerable a la mujer para adquirir el VIH. Claro, la pandemia de COVID alteró muchos de estos servicios, y entonces ONU-SIDA el año pasado dice, bueno, vamos a concretar determinadas medidas destinadas a las mujeres adultas y a las adolescentes, ¿no? Y entonces dice, bueno, 6 elementos, pero solo para contarles, enfatiza en las necesidades de mujeres marginadas, asegurarles el acceso a los sistemas de salud, trabajar en la violencia de género, en las leyes que son punitivas, no en nuestros países, pero sí en el África y en otros, y priorizar la educación y el trabajo. Y este año sacan en realidad una serie de elementos vinculados a este reporte que fue hecho el año pasado. Y entonces, ¿qué quiere decir el empezar a estar libre? Que libre de no tener transmisión vertical, es decir, tener niños sanos, pero además permanecer libre, que esos chicos que puedan nacer sin HIV puedan acceder a un sistema de salud y seguirlos. Y si alguno de ellos tuviera HIV, entonces mantenerlos con carga viral por el tiempo y que tengan facilidad en los sistemas de salud. Y como decía, si tuvieran HIV, entonces que no lleguen a etapas más avanzadas gracias al tratamiento antirretroviral y no lleguen a tener enfermedades oportunistas, etcétera, etcétera. Cuando miramos la situación de la mujer embarazada en el mundo y decimos, bueno, realmente las mujeres embarazadas reciben tratamiento antirretroviral, y fíjense, las barras celestes indican que a través del tiempo la cobertura de tratamiento antirretroviral fue mejorando. Y así es que llegamos al 2019
con 85% de las mujeres embarazadas en el mundo que reciben tratamiento antirretroviral. No llegamos al 100%, todavía nos falta, y esto se correlaciona con una disminución de las nuevas infecciones en los recién nacidos. Sin embargo, nosotros vemos tasas de transmisión vertical que son elevadas. Un ejemplo es la de nuestro país. Quiere decir que no es solamente que la mujer reciba tratamiento antirretroviral, y ustedes lo conocen bien, hay muchas etapas, muchos gaps en el medio con los que tenemos que trabajar y no están solucionados, particularmente en los países de Latinoamérica. Esta era la que les había mostrado antes. Muchos de ustedes están participando junto con nosotros y otros países del taller latinoamericano y seguimos en la actualidad casi 120.000 pacientes. Lo único que quiero señalar acá es que el diagnóstico tardío sí es constante y sigue siendo un problema en la mayoría de nuestros lugares. Y fíjense, antes pensábamos que los hombres llegaban más tarde y nuestros datos dicen que en las mujeres es un poco menos, 37.4, esto a través de los años. Igualmente el diagnóstico tardío es elevado en las mujeres. Este es un trabajo publicado este año, también de otra corte de Casanet, donde analiza 500 mujeres embarazadas y dicen, bueno, en realidad tener el diagnóstico del HIV durante el embarazo fue asociado a una menor retención y a menor supresión virológica. Entonces, lo mejor es testear a la mujer en algún momento de su vida antes de embarazarse, cuando va al ginecólogo, cuando va al clínico, antes de embarazarse. Y miren lo que dice esta curva, es la incidencia de la pérdida del seguimiento. Y cuando se hace el diagnóstico durante el embarazo, peor es el seguimiento posterior. Observen lo que pasa en la Argentina. Estas son cifras de diciembre, las últimas del año pasado, estimamos 136.000 personas, 17% desconoce el diagnóstico. Ahí mejoramos bastante, fuimos de 50 que desconocían, 20, ahora estamos en 17 que desconocen el diagnóstico. Tenemos epidemias nosotros localizadas, como mujeres transgéneros, hombres que tienen sexo con hombres, pero no les voy a contar toda esta historia. Lo que quiero contarles es que miren el diagnóstico tardío, 30.2, hombres 32 y mujeres 26, y la relación hombre-mujer 2.3, 2.4, y esto es lo que quiero destacar, 4.6% de transmisión vertical. Es altísima realmente. ¿Y qué nos pasa? ¿No? Nos pasa que todavía hay cerca de 1/3 de las mujeres que se hace el diagnóstico de HIV durante el embarazo. Y miren qué problema, esto no ha cambiado. Miren las cifras, 28, 28, 28, desde el 2003 al 2007. Quiere decir que algo mal estamos haciendo y estamos trabajando intensamente para ver dónde están esos gaps que les decía. Pasamos, esta parte es de epidemiología, ahora quiero contarles un poco otras variables que tienen que ver con la mujer y el embarazo. Esto es lo que reporta ONU-SIDA de violencia, violencia física o sexual. En el último año, casi un 20% de las mujeres en el mundo, con distintas variaciones, y estas mujeres dijimos que tenían riesgo mayor de adquirir el VIH. Y en Latinoamérica el riesgo de adquirir, el riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia fue reportado 2 a 16 veces, fue mayor en las mujeres que viven con VIH comparado con las mujeres sin VIH. Y también el año pasado ONU-SIDA dice, bueno, miren, esto pasa en todos lados. En Francia, por ejemplo, la violencia doméstica se incrementó un 30% desde el confinamiento, impacto de la pandemia. En la Argentina, un 25%. Muy bien. Pasamos a los embarazos no intencionados, y globalmente la frecuencia de embarazos no intencionados es elevada, 33 a 50%, miren lo que pasa en las distintas áreas, es alto. En Latinoamérica y el Caribe, entre 50 y 70% de embarazos no planificados,
casi el 80% de estos embarazos terminan en abortos inducidos, y el aborto es ilegal en la mayoría de los países de Latinoamérica. Nosotros, por suerte, hace poco se acaba de legalizar en nuestro país. Después, hay baja consistencia en el uso del preservativo, bajo uso de métodos duales, y todas estas mujeres en Latinoamérica, además de sufrir esa violencia que hablamos, es un problema el develamiento, el estigma, la discriminación y violencia también institucional, sobre todo en todo lo que es el cuidado prenatal. Tasa de transmisión vertical en Latinoamérica, 15%, realmente alta. Y esto es simplemente para decirles que los servicios integrados de salud sexual y reproductiva con el HIV no son muy frecuentes que estén integrados. En la barra naranjita se ven los que están totalmente integrados. Y yo les muestro acá, Latinoamérica y el Caribe, menos del 40% están integrados. Pero eso, digamos, no nos preocupa si es que en nuestras instituciones nosotros podemos tener vínculos con los distintos equipos. A veces no está en el mismo lugar, lo importante es que nosotros podamos armar ese equipo. ¿Qué pasa con algunos conceptos que no han cambiado y que me gustaría reforzarlos? Que es la relación de la infección incidente en HIV, por HIV, durante el embarazo y la lactancia. Y este es un metaanálisis de 19 estudios, todos hechos en el África, 22.800 personas, y fíjense el riesgo de transmisión vertical con una infección, con infección incidente en el embarazo 4.7, en el posparto 2.9. Quiere decir que la mujer embarazada tiene más riesgo con una infección que es bien aguda a que si viene con esa infección crónica, por supuesto, 2 a 3 veces con infección incidente durante el embarazo y 2.9 veces de mayor riesgo si es, como les contaba antes, durante la lactancia. Este estudio, que ya lo conocen ustedes, de Mandelbrot y Tubiana, hecho es en la corte francesa de la ARNS francesa, incluyeron 8.000 mujeres y analizaron, digamos, sus hijos también, el binomio, sus recién nacidos, pero lo que quisieron ver es si realmente tener carga viral no detectable antes del embarazo se correlacionaba con menor transmisión vertical. Y realmente fue así. Entonces, todas estas mujeres recibieron tratamiento, y estas mujeres no, tenían prohibida la lactancia. Entonces, esto es analizar carga viral, momento de inicio de tratamiento antirretroviral y transmisión vertical. Por supuesto que menos de 50 copias, como estoy señalando acá, es lo mejor que nos puede pasar en todos los trimestres. Ahora, claro, si empieza antes del embarazo y ya está no detectable menos de 50 copias, si el tratamiento empieza antes del embarazo, miren, 0.2% de transmisión vertical. Y a medida que nos acercamos al tercer trimestre, la mujer que empieza en el tercer trimestre, y aunque tenga carga viral no detectable como están ahí, el riesgo aumenta. No mucho, pero 2.2%. O sea, lo mejor que nos puede pasar es que esa mujer empiece antes, esté no detectable y siga no detectable durante todo el embarazo. Entonces decíamos, en Latinoamérica, ¿qué es lo que nos pasa? Dependiendo de los países. Muchas veces hacemos el test de HIV en el primer trimestre segundo, y no se lo pedimos en el tercero, y tenemos situaciones, muchas, de las presentadoras tardías, que en ese momento se hace el diagnóstico de HIV, o en la lactancia. Entonces la necesidad de hacer el test en los 3 trimestres, testear a la pareja de la mujer, que eso es un tema, una asignatura pendiente, nosotros todavía no hemos logrado testear como quisiéramos. El tratamiento temprano está indicado, el objetivo es llegar al parto con carga viral no detectable. El no detectable, no transmisible, aplica la transmisión sexual, todavía no a la lactancia. Sin embargo, vamos a ver después, hay situaciones que tenemos que considerar.
las guías en general se expiden en contra de la lactancia, pero dicen en algún apartado, como la EACS, las guías EACS y DHHS, bueno, si la mujer insiste en que quiere dar amamantamiento, tenemos entonces que discutirlo con ella y discutirlo en el grupo. Esta es una charla que dieron en CROI de embarazo en mujer con HIV, y entonces la speaker Logman hacía mucho hincapié en esta parte, en los dos puntos, ¿no? Aumentar el tratamiento antirretroviral, retestear, reducir la incidencia de HIV, mejorar la retención y la adherencia, ¿no? Y, como hablábamos antes, disminuir mucho la transmisión vertical. De drogas, ¿qué cosas nuevas hay? Esto no es nuevo, ya sabemos nosotros y aprendimos que durante el segundo y tercer trimestre los niveles de drogas caen cuando comparamos con el posparto. Pero hay, sobre todo, hay combinaciones que preferimos evitar porque caen mucho más. Son aquellas que tienen cobicistat. El Elvi con COVID, el Daruna con COVID, caen mucho. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado, preferentemente no iniciar, pero si la mujer, ustedes la tienen ya con un esquema con COVID, viene no detectable, mejor es dejárselo y no cambiarlo. Ahora sí, esa mujer hay que testearla, es decir, hay que hacerle cargas virales más seguidas. Novedades del dolutegravir, lo conocen, pero recuerdan del estudio CEPAMO hecho en Botswana. Primero 45% de las maternidades incorporadas, el primer análisis, después casi más del 80%, en fin, un denominador que se fue aumentando con el tiempo, y analizaba la asociación de dolutegravir con anomalías en el tubo neural, y eran, fíjense, 0.9, después baja a 0.3, y los últimos datos, que es del año pasado, es 0.19, como ven ustedes acá, lo señalo con la flechita, realmente es muy bajito, apenitas un poco más bajo, más alto, que los esquemas que no tienen dolutegravir o con el efavirenz, etcétera, etcétera. 0.19. Y ahí hay que ver cómo eso se traslada a las guías. Y entonces Rebeca Sass dice, miren, más que esto no va a bajar, porque se va a quedar en que parece estabilizarlo en los niños que puedan tener estas alteraciones, van a ser 2 casos por 1000. Así que más que eso no va a bajar. Y ahora estamos en 0.19 versus 0.11 es la prevalencia. ¿Cómo esto se traslada a las guías de tratamiento antirretroviral? Y nosotros habíamos ya cambiado y venimos cambiando, después hablaremos de ustedes. Nosotros pusimos el Abacavir 3TC, el TDF con FTC o TDF con 3TC, y teníamos como tercera droga atazanarrito 1 vez por día o darurrito 2 veces por día. Después se incorpora el raltegravir cada 12 horas. No tenemos datos de usarlo 1 vez por día. Y luego el dolu, con toda la controversia del dolutegravir que hemos analizado. Y entonces, ¿cuáles son los cambios? Bueno, fines del año pasado, el dolutegravir, que aparecía al principio en las DHHS y en otras, como segundo y tercer trimestre, en las guías americanas de DHHS, ahora aparece como preferido en los 3 trimestres. Pero además agregan, eso fue diciembre 2020, agregan este año, febrero del 2021, que es preferido en la mujer que trata de concebir. O sea, eso es nuevo. Si nos dicen qué hicimos nosotros, si me preguntan, nosotros tenemos como primera elección un compuesto que se consigue por, digamos, fondos de OPS, etcétera, etcétera, más económico, que es la coformulación de tenofovir 3TC dolutegravir para todo el mundo y para la mujer embarazada también. Sin embargo, en nuestras guías dicen que en la mujer que trata de concebir, o sea, antes del embarazo, se prefiere no usarlo.
pero se conversa con la mujer y se prefieren usarlo en las primeras 8 semanas. Igual que las guías europeas. En eso fuimos bastante conservadores y no cambiamos el dolutegravir para todos, todavía no. Entonces, eso se los quería mencionar. Y lo nuevo también es que se incorpora el TAF. Recuerdan que no había mucho dato del TAF, y entonces se incorpora como alternativo. Muy bien, algunas cosas nuevas para compartir con ustedes. Este es el estudio Dolphin. Estas cosas nuevas fueron presentadas en CROI de este año. El Dolphin 2, hecho en mujeres embarazadas, un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado, pero en mujeres embarazadas que llevaban 28 o más semanas de gestación, o sea, más tarde, ¿no? Y que iniciaban el tratamiento antirretroviral, no tenían que tener resistencia previa, se incluyeron 268 mujeres, un grupo recibió 2 nucleósidos análogos y dolutegravir, y el otro grupo 2 nucleósidos análogos y el Favirenz. Si se acuerdan que había datos preliminares del Dolphin en el momento del parto, y que los 2 esquemas funcionaban mejor, pero que el dolu bajaba más rápido la carga viral. ¿Qué aporta estos datos? Que bueno, a estas mujeres le hacen un seguimiento hasta la semana 72 posparto. Y entonces se ve en eficacia, seguridad, etcétera, etcétera, de la madre y el niño. Entonces, 28 semanas y de parto y posparto. Y entonces se ve que realmente es más rápido el descenso de la carga viral en menos de 20 copias en el dolutegravir que en el Efavirenz. La curvita roja es el dolutegravir y ven 4 semanas alcanzan para menos de 50 copias versus 12 semanas, 4 y 12 con el Efavirenz. Es decir, el Efavirenz lo alcanza, pero más tarde. Si tenemos apuro, que queremos bajar rápido, acordémonos del raltegravir y ahora del dolutegravir, para bajar más rápido la carga viral. Y este es el gráfico de la izquierda, es menos de 50 copias, este es menos de 1000. Y con menos de 1000 lo mismo, la misma historia. Se alcanza más rápido con dolutegravir que con Efavirenz. Hubo un poco más de fallo, que fueron pocos, en la rama de Efavirenz, como era esperable. En realidad, cuando hablamos de seguridad materna y seguridad en el recién nacido, no fue muy similar, y los porcentajes de eventos adversos figuran ahí y muy parecido, ¿no? Miren, 21% materno, esto es lo que se ve en general cuando uno analiza todos estos estudios. Y hubo tres transmisiones in útero en la rama de dolu y una posparto en la rama de Favirenz. Parece que esa posparto tuvo que ver con la lactancia y con algunos blips que tuvo la mujer, y en la rama de dolu con un tema de adherencia. Es decir, ambos regímenes fueron seguros, dolutegravir mejor eficacia y se mantuvo durante todo el tiempo posparto, y esto que hablamos recién. El otro estudio nuevo fue el IMPACT, que analiza 3 esquemas de tratamiento en la mujer embarazada. TAF, FTC-DOLU, TDF, el disoproxil fumarato, FTC-DOLU, y el que estamos acostumbrados, TDF, FTC, Efavirenz, ¿no? Y entonces eran mujeres embarazadas, pero ya recibían tratamiento un poco más precozmente, entre la semana 14 y 28. El estudio anterior era a partir de las 28 semanas. Un estudio grande, 643 mujeres, se hizo no solo en el África, en 9 países, que incluyó Estados Unidos, Tailandia, etcétera, etcétera, y estas mujeres fueron seguidas, las mujeres y niños, 50 semanas posparto. Y realmente la eficacia fue muy buena. Estos son los datos de seguridad, eventos adversos poco comunes, iguales en todos, grado 1, ¿no? Cuando hablamos de 20 y pico % y qué sé yo, todos esos fueron iguales en las 3 ramas. Y acá lo que les quería contar es que mejor supresión virológica la tuvo en realidad la rama cuando se separa acá, miren acá,
la derecha, perdón, a la izquierda, los dos funcionaron muy bien. Y acá, cuando hablamos de fallo, hubo un poco más de fallo en la rama de efavirenz. Acá se los quiero mostrar un poquito más. Creo que después viene, pero de todas maneras lo que quiero decir, los 3 tratamientos funcionaron muy bien, muy bien. La eficacia virológica fue similar, acá ven, combinadas los 2 esquemas de dolutegravir y con efavirenz. Ahora bien, hubo más fallo con efavirenz, que era esperable, y miren lo que pasa con el peso, y eso es lo que quería traer. Cuidado con estos datos que empiezan a aparecer de aumento de peso en la mujer durante el embarazo y posparto, y parece, entre otras cosas, por supuesto, vinculadas al dolutegravir y al TAF. Y esto es la obesidad materna, un índice de masa corporal más de 30, que fue un poco más frecuente, fíjense, 22.6% en la rama de TAF, FTC, DOLU, un poco más que el DOLU con TDF y más que el efavirenz. Mucho se está tratando de hacer para que la mujer embarazada quede en los ensayos clínicos y no sea excluida. Hay mucha controversia en ese sentido, pero la mayoría de los investigadores en esta área dicen mejor es tener a la mujer controlada antes que reciba cualquier droga y puede ser perjudicial. Las guías incorporan hace un tiempo las opciones reproductivas en las parejas cero discordantes, ¿no? Entonces tenemos una pareja cero discordantes, después si quieren lo analizamos un poco más, pero se abre una nueva alternativa a los procedimientos de fertilización asistida que antes no teníamos, con el tema de la no detectable, no transmisible. Si esa pareja, el integrante de la pareja, viene con carga viral no detectable por años y buscan un embarazo, nosotros le decimos que pueden tener sexo no protegido, siempre y cuando esa pareja sea monogámica y no estable. Nosotros preferimos el término monogámico porque estable puede tener 2 o 3 estables. Entonces, preferimos eso, por supuesto que no tengan infección de transmisión sexual, etcétera, etcétera, y ahí se hace una decisión en conjunto y tenemos ya alguna experiencia en relación a estas situaciones. Quería contarles algo en relación a la mujer no infectada con HIV y el embarazo. Y hay 2 estudios grandes hechos en el África, donde dice que la mujer, sobre todo en el segundo o tercer trimestre y posparto, tiene un riesgo más alto, sobre todo en el embarazo, de adquirir el HIV. Mujeres que no tienen HIV, miren, hay 2.751, entonces parecería que hay, más allá de alguna cuestión de comportamiento, cuestiones biológicas, inflamación, células que tienen receptores para el VIH, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa acá es que saca la OMS, saca lo de profilaxis preexposición y agrega profilaxis preexposición en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Entonces yo les puedo contar que nosotros todavía no tenemos liberada la preexposición, y la verdad es que no tenemos experiencia tampoco en las mujeres que están embarazadas y que le damos preexposición para evitar que adquieran el VIH. Pero son los trabajos dicen aquellas mujeres que tienen alto riesgo de adquirir el HIV durante el embarazo, y la mayoría de los estudios y esta propuesta están hechas en áreas de alta prevalencia como distintos países en el África. Pero saca diciembre del 2020, los americanos en la DHHS, está puesta en la guía, ¿no? Para que ellos incorporen esto, y entonces dicen, bueno, al final vamos a tener que considerar el PrEP para la mujer embarazada. Se los dejo nada más para que sepan que cada vez hay más bibliografía que apunta hacia eso. Con respecto a la lactancia, ¿será que si esa mujer viene por años no detectables, se embaraza, sigue no detectable, puede dar de amamantar al recién nacido?
Bueno, miren, todavía esto no está recomendado en ningún lado, definitivamente, pero el problema es que podemos no tener virus libres en la leche materna, pero podemos tener virus incorporados a las células como DNA proviral, ¿no? Y cuando se estudian todos estos componentes, la probabilidad esa de que haya virus en el DNA y demás, sobre todo es en las 4 a 6 semanas de vida. Entonces, fíjense lo que dice la doctora Moffenson, que varios estudios dicen que hay transmisión aún en 1 o 2 meses de vida, y tan alta como 6%, ¿no? Las células que contienen los DNA, además la adherencia en el posparto, etcétera, etcétera. ¿Y qué puede ser ese riesgo? Miren, 0.6 a 0.9 por mes. Y si a medida que la lactancia se prolonga más de la cuenta, el riesgo de transmisión sigue. Pero claro, si ponemos el mejor de los escenarios, estos son distintos estudios, lo que les quiero decir que este estudio, el PROMIS, dice que compara, digamos, el tratamiento, todo en el posparto, el tratamiento de la madre, que empezó un poquito antes, y con la profilaxis al recién nacido, y le dan de amamantar. Y la verdad es que es baja la transmisión a través de la leche materna. Bueno, pero existe. Unas palabras del HIV, el COVID y el embarazo. Después, si quieren, conversamos de COVID y embarazo aparte, pero esto lo saqué estos últimos días del Clinical Care Option, donde mencionan este trabajo, y dice que la mujer embarazada con HIV, si tiene COVID, esto estuvo asociado a mayor riesgo, pero en realidad el mayor riesgo lo tenía porque tenía factores de riesgo durante el embarazo, eran embarazos de alto riesgo, más allá del HIV y del COVID. Bueno, esto es en el África, la mayoría estaban suprimidas, y parecería, como otros estudios, que las comorbilidades en la mujer, incluyendo la obesidad, la hipertensión y la diabetes, fueron los factores determinantes. Y termina diciendo, miren, el COVID-19 en las mujeres embarazadas con HIV y en los recién nacidos no parece ser diferente de acuerdo al si tiene o no HIV. En conclusión, en Latinoamérica la transmisión vertical se mantiene elevada, tenemos que hacer más testeos en las mujeres, vincularlas al sistema de salud y retenerlas, necesitamos más datos de drogas durante el embarazo, tenemos que conocer estos tratamientos, el aumento del peso y el impacto que puede tener, y cómo traemos todas esas cosas en las guías nuestras, ¿no? La información científica tiene que ser compartida entre la paciente y el médico. Finalmente somos nosotros los que decidimos, pero le tenemos que explicar los riesgos y beneficios de la decisión, y muchas veces individualizar la situación. Integrar los sistemas de salud, los servicios de salud sexual y reproductiva a los de VIH. En nuestra región tenemos varias prioridades. No es la lactancia, pero es una situación que podemos enfrentar. Y trabajar siempre en la adherencia, particularmente en el posparto, adaptar las guías a las necesidades y recursos, y hemos logrado mucho progreso, pero aún queda mucho para hacer. Cuidémonos todos, ustedes, nosotros, amigos, familias, y me despido y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora. Contarle que en Colombia no hemos alcanzado la meta que esperábamos de transmisión de VIH perinatal. No llegamos a ese menos del 1%, pero nuestras guías han tenido este año una actualización, que es una muy buena noticia que recibimos hace menos de un mes. Tenemos una actualización de la guía de práctica clínica, donde ponen los inhibidores de integrasa como esquema preferido en mayores de 18 años, que eso incluiría a las mujeres en edad preconcepcional, y por supuesto en embarazo también
están incluidos los inhibidores de integrasa como esquemas de elección, el dolutegravir y el raltegravir, y pone los inhibidores de proteasa como esquemas alternativos, atazanavir y darunavir, con el ajuste que se debería hacer, como usted nos indicaba inicialmente. Sin embargo, bueno, la guía está en proceso. Señora, sí. No, que me parece Sí. muy bien, porque eso era algo que creo que el año pasado, el anterior, habíamos conversado con ustedes y ustedes querían que se hiciera esa modificación. Es un avance eso, está muy Así bien. es, estábamos en deuda. Sin embargo, bueno, la guía está en proceso de socializarse, en proceso de implementarse. Entonces hay una pregunta muy importante de Ricardo Londoño que nos dice que en América Latina y específicamente en Colombia, nuestra realidad, que va a cambiar con esta guía, pero aún nos vemos limitados a usar el triconjugado tradicional. Supongo que habla de Favirenz. ¿Qué recomienda usted en este caso, doctora? Si, ¿Cuál fue la pregunta? Él nos dice, en Colombia nuestra realidad nos limita al uso de triconjugado tradicional. ¿Qué recomienda en este caso? Tampoco consideramos adecuado suspenderlo, hablando del efavirenz. El conjugado quiere decir que viene en una pastilla el tenofovir, Así 3-TC es, o FTC y efavirenz. así El es. efavirenz es una droga muy buena. Yo creo que si tienen esa disponibilidad y no otra, hay que continuarlo. Te diría, los estudios, le digo al doctor Ricardo, que señalan estos cambios de guías. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque aparecen otras opciones que son un poco más optimizadas, ¿no? Que hablamos de la integrasa, tanto raltegravir como dolutegravir, les baja más rápido la carga viral, todo lo que hablamos, y tiene menos, de alguna manera, menos eventos adversos. Ahora, si no tenés alternativa, a mí me parece una muy buena opción, igualmente. Acordate que está como alternativo, esos son preferidos, pero no sale de la guía, ¿eh? Está como alternativo, nosotros no la sacamos de la guía. Entonces es preferible mantener el comprimido con las 3 drogas, con efavirenz, y no cambiarlo, porque a veces le cambiás, la mujer se pierde, tiene intolerancia, entonces de esa manera lo asegurás que esté durante todo el embarazo, el parto, no detectable. Sí, lo mantendría, que no te preocupes, en algún momento lo vas a poder cambiar. ¿Existe alguna diferencia, doctora, entre dolutegravir y raltegravir en cuanto a eficacia y tolerancia en el embarazo? Muy buena pregunta. Mira, los estudios, tanto de RALTE como de DOLU, están focalizados en general a la respuesta virológica, y la seguridad son muy parecidas, o sea, salvo la cuestión esta del cierre en el tubo neural, estas anomalías del tubo neural. Cuando vos mirás los datos del RALTE, no es tan significativo, la verdad es que no hay así, pero ojo que son distintos estudios. O sea, lo del tubo neural está más asociado al DOLU, que aunque sea bajito, está. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia, depende ahí cómo uno, qué mujer tiene enfrente, ¿no? Porque a veces nosotros preferimos el DOLU en vez del RALTE por el hecho de la adherencia y como es cada 12 horas y hay mujeres que no adhieren. Y a veces ahora estamos incorporando un poco más el tema del peso, si ya vienen con mucho peso, por ahí el DOLU no, preferimos el RALTE, aunque hay aumento de peso. Es decir, vamos viendo ahí, pero son 2 drogas que nos tenemos que sentir muy cómodos. Muy bien. El estudio Dolphin nos hablaba de estas presentadoras tardías, ¿verdad? Las que llegan tardíamente para inicio de inhibidores de integrasa, donde indiscutiblemente esta debería ser la terapia de elección, debe ser. ¿Cuál es esa edad gestacional para considerar sí o sí el uso de inhibidores de integrasa? ¿Nos Claro, ceñimos a las 28 semanas? ¿Es otra edad gestacional diferente? ¿Cuál es? no, claro. En la práctica, yo te digo, es a partir de las tardías que nos llegan a nosotros. Es las 32 semanas, tardías. Ahora, si nosotros pudiéramos, le damos a todo. Al principio, en el primer trimestre, o sea, si nosotros tenemos la posibilidad de darle raltegravir o dolutegravir de entrada, se lo damos. O sea, el estudio está hecho, como vos decís, uno 28 semanas, otra 14 en adelante, pero son los estudios diseñados de esa manera. Hoy ya tenemos datos para que
viene con el diagnóstico de embarazo y le empezamos con la integrasa. Si no le empezamos con la integrasa, nosotros en muchos lugares de la Argentina se usa inhibidor de proteasa. La seguimos y si no baja la carga viral el mes anterior al momento del parto, ahí le agregamos como intensificación una cuarta droga, ¿no? Oral teodolo. Pero si tenemos la posibilidad, le daríamos a todas esa integrasa. Es decir, se suma el inhibidor de integrasa, se le Hasta ahí, adiciona al cuando tratamiento. no te baja, se suma en Se vez de adiciona. cambiar. Le Ok, sacás, claro, si podés, pedís un test de resistencia, que si pensás que está con fallo, porque no bajó del todo, pero si no, directamente le sacás, o sea, se lo agregás de todas maneras, porque aunque le pidas un test de resistencia no lo vas a tener ahí, lo tendrás después, claro. pero se agrega, sí. Muy bien. Doctora, hemos oído mucho del peso y la mujer en el posparto, pero ¿hay algún dato que indique que hay algún cambio en el peso de los bebés, alguna implicación en el peso del recién nacido? No, eso lo están estudiando y sabés que no. Por ahora no hay ninguna evidencia de que eso se traslade al recién nacido, ¿no? Y ojo, que parece que en todo este tema del peso, las mujeres lo sufren un poco más, lo sufrimos un poco más que los hombres, pero el tema del embarazo está únicamente estudiado para la mujer y los datos que tenemos en el recién nacido no tienen que ver con ninguna alteración en el peso, ¿no? Por eso yo creo que va a ser importante seguirlo, sí. Muy bien. Doctora, una mujer que venga con covicistat, alguna de estas combinaciones con covicistat, venga indetectable, se embaraza, ¿qué hacemos? Ahí depende, si tenés la posibilidad de seguirla a la mujer y que esa mujer sea adherente, te vaya a ver, eh, le cambiamos. Si no tenés esa posibilidad porque estás insegura que no va a venir, que te dice que va a venir en 3 meses, pero por ahí aparece 5 meses después, ahí se lo dejamos, porque es preferible dejárselo a que lo cambie, ¿no? Si tenés la posibilidad de que venga y mantenerlo, también tenés que tener la posibilidad de chequearla más seguido. Es decir, lo que nos preocupa que es que le suba la carga viral, porque sabemos que las concentraciones en el embarazo bajan del COVID y de la droga acompañante, de las dos, o sea, y entonces esa preocupación. Ahí individualizaría yo la situación, no haría una regla para todo el mundo. Perfecto. Y para terminar, doctora, y no la podía dejar ir sin esta pregunta, vacunación contra COVID y embarazo. ¿Qué nos puede Esa contar? es difícil, ¿eh? Esa es difícil. Mira, justo estuvimos hablando de ese tema, acá hay todo un revuelo, porque tuvimos un revuelo, llamamos nosotros como un lío, así estamos todos medios alterados, porque en esta segunda ola tuvimos más mujeres embarazadas con COVID, independiente del HIV, estamos hablando en general, que en la primera ola, que en la primera parte, o sea, que el año pasado, más mujeres embarazadas y más internación en la terapia intensiva. Y esto fue algo compartido, no está escrito ni nada, pero compartido con los distintos colegas. Em, y quiero decirte 2 o 3 cosas. Mira, lo que tenemos visto y revisado es que el COVID puede tener más complicación en la mujer embarazada que en la no. Y más complicación se traduce en más porcentaje de hospitalización, más ingreso a la terapia intensiva y más necesidad de ARM. Pero al final la mortalidad no cambia hasta ahora, pero tiene estas complicaciones. Entonces, como eso se está viendo, nosotros vacunamos, la Argentina vacuna a las mujeres embarazadas, preferentemente segundo y tercer trimestre. Y el revuelo, el lío se arma cuando es el primer trimestre. Entonces, ahí no tenemos nada escrito y lo que está dicho es, el médico debe evaluar riesgo-beneficio de vacunarla a la mujer en el primer trimestre, porque todavía no hay datos. Entonces, si la mujer tiene muchos factores de riesgo, es hipertensa, diabética, obesa, se vacuna. Se prefiere vacunar a no vacunar. Ese es el mensaje. No sé ustedes qué hacen.
Lo mismo, se ponen bueno, las consideraciones del ministerio dicen no vacunar a las mujeres en embarazo, pero definitivamente hay que individualizar los casos y los riesgos, que es lo que hacemos. Claro, Sí. exacto. Bien, doctora, hay muchas preguntas respecto a abordaje de la gestante con VIH. Vamos por ahora a darle paso a la doctora Alexandra Sierra, si nos queda un poco de tiempo al final, entonces volvemos con usted. Muchísimas gracias, excelente presentación. Muy bien. Doctora Alexandra, adelante. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Una felicitación muy grande a la doctora Cassetti, una conferencia muy actualizada con últimos datos. Y voy a completar lo de ella porque pues, va absolutamente de la mano la parte de pediatría. Quiero agradecer a los organizadores de Reviva por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá porque somos los que sentimos y vibramos con el VIH, entonces somos una comunidad muy bonita. Voy a compartir pantalla con todos. Un momento que me salió. Ahí la están viendo. Sí. Vale. Entonces vamos a hablar un poquito. La doctora tocó epidemiología de última mano, entonces simplemente voy a enfocar un poquito más la epidemiología hacia lo de VIH. No podía dejar de nombrar porque todos los que trabajamos en esto, pues sentimos los 40 años a pesar de que no hemos estado presentes posiblemente como médicos en los 40 años, pero los vivimos día a día con los cambios que vemos desde una epidemia de hace 10 años a la de hoy. Entonces quería solo recordar a manera histórica el 5 de junio del 81, donde se hizo el primer reporte de todos los casos de neumocistis Hiroeshi de los pacientes con VIH, que dio paso pues a toda esta gran epidemia que todavía 40 años seguimos reuniéndonos para ver cómo mejorarla. Lo que mostraba la doctora Cassetti, somos ya cerca de 40 millones de personas viviendo con VIH, de los cuales la mitad han muerto, y 21% es un gap que nos interesa porque no conocen su estado. Entonces, eso es importante conocerlo porque ahí vamos a seguir teniendo fugas en el control de la epidemia. Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que nos guía ahora. La doctora nombró muy bien lo del 95%, creo que todos los tenemos muy interiorizados, donde para el 2020 teníamos que trabajar con el 90% y para el 2030 con el 95%. Pero realmente sí hemos hecho cambios, si miramos 20 años para atrás, donde teníamos cerca de 3 millones de personas con VIH nuevos diagnosticados, pero realmente ahorita pues ya estamos en 1.700.000 para el 2018, pero esa meta que teníamos que cumplir para el 2020 con menos de 500.000 pues no se logra. Aquí lo vemos un poco más, viéndolo desde el año 90, con el gran pico que tuvimos a principios del 2000, y miren cómo para el año 2020 debíamos haber completado precisamente los menos de 500.000, pero pues un añito antes nos dicen que todavía estamos en 1.700.000 personas que se infectaron. Esto no quiere decir que no lo sigamos intentando, eran metas muy ambiciosas y la que sigue para el 2030 tiene que ser ambiciosa, ya que además la queremos cumplir incluso 5 años antes para el 2025, pero pues esto nos exige seguir trabajando. Estos son los casos que tenemos nuevos. Hay zonas, como lo nombraba la doctora, pues que siguen siendo marcadoras, a pesar que cuando uno ve el porcentaje de mejoría en transmisión ha bajado un 30 o un 40% de lo que se tenía hace 10 o 20 años, pero pues sigue habiendo una concentración de la epidemia. Ya cuando yo cojo las mujeres, que eso lo nombró muy bien la doctora, que es lo que va a repercutir en el embarazo y para mí como pediatra en los posibles casos de VIH. Entonces yo cojo
ese 1.700.000 de nuevas infecciones en un año y las reparto por día. Esto significa que tengo 4.500 nuevas infecciones diarias, de las cuales sabemos que el 60% están concentradas en África subsahariana, pero también sabemos que los otros porcentajes nos siguen impactando. De esas 4.500 tengo 400 que son niños menores de 15 años, sigue siendo una población importante, mucho menor al volumen de adultos, pero sigue sucediendo. Y ahora tenemos la concentración pediátrica en dos grandes poblaciones. Uno, sigue existiendo la transmisión perinatal con mejoría en algunos países, pero también la población adolescente posiblemente es la que se está llevando mucho de la atención en los niños. No tenemos que descuidar la transmisión perinatal porque miren que cuando quitamos los 400 menores de 15 años y me quedan los 4.100 aparentemente de adultos o mayores de 15 años, miren que la mitad son mujeres. Es decir, la posibilidad del VIH perinatal sigue existiendo mientras haya mujeres positivas con VIH y con un embarazo. Y 31% son jóvenes entre 15 a 24 años y de estos jóvenes también hay mujeres jóvenes significativamente. Entonces estas también posiblemente tengan un embarazo a riesgo porque encima de todo es no deseado y ahí nos puede tener también el gap que tenemos de mujeres que no conocen su estado de cero prevalencia. Vamos a hablar un poquito de transmisión materno-infantil. Esto es lo que ha sucedido desde el año 90. Esta gráfica me gusta mucho porque realmente nos muestra un bagaje como en unos 30 años que ha pasado con la transmisión. Miren que la columna verde son todos esos casos positivos que año tras año se nos presentaban, coincidiendo con el gran pico que tuvimos entre el año 2000 y 2010. Yo vengo trabajando en VIH desde el 2006 y realmente eran muchísimos los casos que veíamos en un año y en un hospital de referencia. O sea que sabíamos que afuera había muchísimos más casos que no nos los remitían al hospital o que ni siquiera estaban diagnosticados. A partir de después del 2000, donde se refuerzan muchísimo las estrategias de VIH, donde se refuerza la disponibilidad de antirretroviral dando prioridad a la embarazada, miren cómo ya nos empiezan a aparecer las columnas verdes claras que son las transmisiones materno-infantiles evitadas. Entonces ya tenemos una comparación entre lo que pudimos evitar y lo que todavía tenemos que evitar, pero miren cómo año tras año acercándose al 2020 van en aumento las evitadas. Entonces quiere decir que sí funciona la estrategia, sí vale la pena hacer énfasis en la estrategia porque sí se nota un cambio llamativo. Cuando hablamos de cobertura antirretroviral para gestantes recién nacidos y niños, y miren que este es el informe del 2020, también vemos mejoría. Cuando uno leía el informe más o menos del 2010, 2015, ponían a Latinoamérica como en un 45% de disponibilidad de antirretroviral para embarazadas. Si nosotros trazamos una línea ahora con todos los países que está en el informe, podemos ver que la barra verde oliva, que es esta cobertura para embarazadas, pues en la mayoría está o en el 80% o ya están muy cerca de cumplir esa meta y son muchos menos países. O sea que sí se ha mejorado la estrategia de la disponibilidad y yo creo que eso lo vemos reflejado. Y cuando miramos la epidemia en pediatría, pues vemos que se han hecho cosas bien, pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué no se ha hecho? ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está ese gap? Por eso me gusta esta gráfica, es del mismo informe. Y miren que nos hablan de las mujeres en Latinoamérica, de las mujeres que viven con VIH y tienen hijos. ¿Cuántas mujeres tuvieron cobertura antirretroviral? Muy coincidente con la gráfica que acabamos de ver, cerca del 80%, pero con una brecha amplia. Veíamos países que no alcanzaban todavía ni el 60%, como habían países que sobrepasaban el 80%. Pero miren entre este 75% de mujeres que recibieron terapia antirretroviral y miren el diagnóstico temprano en el infante. Bajamos llamativamente a solo hacer un diagnóstico temprano en 35% de los infantes. O sea que aquí tenemos una brecha que mejorar. Es decir, de las embarazadas, de las que tuvieron o no tuvieron terapia antirretroviral, debemos mejorar la brecha de diagnóstico temprano.
y así mejoraríamos la tasa. Esto es una tasa general de todos los países de Latinoamérica del 15%. Lógicamente hay países que todavía la epidemia está desbordada, como hay países que la han controlado muy bien. Pero pues esto debería ser mínimamente el 2%, idealmente el 1%. Entonces, ¿cómo logramos esta tasa? ¿Cuáles son los indicadores de impacto y de proceso que nosotros los tenemos que conocer para llegar a cumplirlos y cumplir metas? Los indicadores de impacto hablan de la tasa de incidencia de nuevas infecciones de VIH en niños, lo cual indica que no es negativo, no es que no haya el país que no tenga transmisibilidad. Siempre va a haber un porcentaje mínimo que el protocolo de transmisión perinatal no logre cubrir. Pero en países como Colombia, por ejemplo, donde no favorecemos la lactancia materna a las mujeres con VIH y donde el mismo sistema de salud les da un suplemento de fórmula para que no tengan que lactar, nosotros deberíamos estar menos del 2%, idealmente menos del 1%. Pero ¿cómo se logra esto? Teniendo las tasas o los indicadores de proceso, lo que la doctora nombraba muy bien ahora, una atención prenatal de cobertura del 95%. Que las mujeres embarazadas no solo se hagan la prueba del VIH, sino que conozcan su estado serológico en el 95%. Y que las que tengan VIH tengan una cobertura antirretroviral del 95%. Entonces parece sencillo, pero no lo es, porque cuando uno va viendo ítem por ítem, pues se abren muchas brechas. Definitivamente la transmisión perinatal tuvo un cambio radical en el año 93, cuando salió el protocolo 076, que todos conocemos muy bien, donde se dio profilaxis a ese recién nacido y la madre recibió terapia antirretroviral. Entonces ahí nos cambió la historia, es uno de los grandes logros contra el VIH, y miren que esta gráfica del CDC, solo de Estados Unidos, entre el 85 y 2015, miren como llamativamente baja la transmisión perinatal. Y eso es lo que venimos trabajando. Incluso esa gráfica ya nos venía mostrando para el 2015 que la nueva epidemia la podemos tener en el adolescente sin descuidar la transmisión perinatal, porque tenemos que continuar con lo que se ha logrado, que ha sido bastante. ¿Cómo estamos en Colombia? Si uno ve esta gráfica comparativamente en 10 años, entre el 2008 y el 2018, pues las cosas se han hecho bien en cuanto a números, todavía no logramos ese 1%, estamos según esta gráfica en 1.5. Lo que yo digo por lo que vemos en los que obtenemos pues la posibilidad de estar en hospitales de referencia es que posiblemente aquí sí hay una brecha de no notificación de pacientes migrantes. Nosotros tenemos muchos pacientes migrantes de Venezuela y en los últimos 3 años a mí se me ha aumentado muchísimo los embarazos con recién nacidos de alto riesgo para VIH porque sus madres son migrantes, no reciben tratamiento, no están en un sistema de salud formal dentro del país y eso nos implica que posiblemente en 2, 3 o 4 años vamos a ver un incremento del VIH y tendríamos que estar pendiente de eso. Nuestro protocolo, como decía Claudia, ahora teníamos unas guías que se habían hecho en el 2014, estábamos muy en deuda de actualizarlas, pero con esas guías y lo que se movía a nivel mundial en ese momento, pues teníamos una clasificación bajo riesgo y alto riesgo de ese recién nacido, de acuerdo a la clasificación de riesgo en la madre. Entonces el de bajo riesgo eran madres controladas, terapia antirretroviral regular, que fueran adherentes y con una supresión de carga viral preparto. A estos chicos les damos, porque la guía, ahorita vamos a empezar apenas en la transición, 6 semanas de sidudina. Entonces la sidudina sigue con nosotros, si el VIH lleva 40 años, la sidudina lleva solo unos pocos años menos. Entonces la sidudina sigue siendo activa, sigue estando con nosotros para pediatría, sigue siendo importante porque en pediatría además no contamos con todo el arsenal que tienen ustedes en adultos de presentación. Muchísimos estudios sí se han hecho, pero tener la presentación pediátrica es más difícil. Y cuando teníamos un recién nacido de alto riesgo, que eran todas las madres que reunían las características de no control, no diagnóstico, no supresión viral,
con factores de riesgo o que incluso desconocían su diagnóstico y solo lo conocían por una prueba rápida, pues teníamos una terapia combinada, la más usada en nuestro país, sidovina, nevirapina, y habían unas regiones muy localizadas en Colombia que tenían el protocolo de las 3 medicamentos. Sidovina, lamivudina y nevirapina también se usaba por 6 semanas y con eso pues empezaba a hacer diagnóstico. Eso ha cambiado y lo vamos a ver un poco. Voy a nombrarles primero lo que se maneja a nivel de otras guías y lo que se adaptó para la guía colombiana, que afortunadamente no es muy diferente. Realmente esto todo sobre la prevención materno-infantil nos cambió hace unos años y hasta nos cambió la definición. Es decir, yo puedo tener un recién nacido expuesto al VIH al cual le puedo dar una profilaxis o un recién nacido positivo para el VIH, porque ya no fue descabellado hacer diagnóstico apenas nacía. Cuando nosotros, o por lo menos cuando yo empecé en el 2006, tener una carga viral al nacimiento era bien difícil. No se autorizaba, se demoraba casi 3 semanas en llegar el resultado, así uno la pidiera, pasábamos todas las barreras de auditoría y igual la carga viral llegaba muy tarde, pero ahora ya cada vez tenemos cargas virales más disponibles, más rápidas, y el mundo mismo y la misma epidemia creó la necesidad de tomar ese examen en el recién nacido. Entonces ya podemos decir que cuando yo tengo un recién nacido, tengo un chico positivo, diagnosticado al nacimiento, o un chico expuesto. En ese expuesto también se nos amplió el abanico y nos quedó un grupo de pacientes que están como intermedios, que no son tan expuestos, pero no son positivos todavía. Y eso es este grupo que se planteó que en ellos no demos solo una profilaxis a dosis profiláctica, como su nombre lo indica, sino que demos una terapia empírica contra el VIH. Es decir, si yo sospecho que tiene la enfermedad, si tiene factores de alto riesgo, pues yo empiezo tratamiento, gano tiempo mientras lo descarto. Y ustedes saben que en infectología eso se hace en el día a día. Si yo sospecho una meningitis, tomo la prueba, inicio tratamiento y luego me desescalo. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el VIH? Entonces, realmente pasamos a un régimen antirretroviral de 3 fármacos como terapia empírica contra el VIH. Es decir, que si ese paciente resultaba positivo, seguíamos con el tratamiento instaurado. Si resultaba negativo, nos hacíamos varias preguntas para ver si nos bajábamos a un esquema de profilaxis. Y entonces ahí empezamos a notar que había una diferencia ya mucho más grande entre el recién nacido de bajo riesgo y el de alto riesgo. Y la discusión posterior no fue si darlo o no. Ya las guías empezaron a decir sí de una terapia empírica, sí de una profilaxis de acuerdo al riesgo, sino que se hicieron cambios sobre la profilaxis. Se vio que no había necesidad de dar 6 semanas, que con 4 eran suficientes, y esto impactaba mucho en prevenir una anemia en el recién nacido, lo cual a esa edad es bastante considerable. Entonces se pasó al régimen de 4 semanas que nuestro panel ya lo adoptó y así quedó en las guías, como vamos a ver. Y la gran pregunta que todavía puede que no esté por resolver y faltará de pronto un poco más de evidencia es saber, bueno, si yo empiezo una terapia empírica, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la dejo? Porque estoy dando un antirretroviral, no 1, 3, y a una dosis terapéutica en un niño muy pequeño, donde los eventos adversos no son desconocidos, son importantes, pero estoy corriendo más riesgo teniendo un VIH en replicación. Entonces, ahí sí hay muchas discusiones. Hay unos que dicen que se debe continuar hasta tener los 2 exámenes negativos, otros dicen que si la primera carga viral es negativa, lo pudiera bajar a dosis de profilaxis. Lo que pensamos por ahora es que se debe individualizar, porque al conocer la historia materna podemos llenarnos de motivos como para saber qué tan alto es ese riesgo alto. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque ha cambiado un poco el concepto de infección, de enfermedad y en los niños de los famosos depósitos virales. Entonces, cuando nos vamos a la historia del VIH, trayendo en evocación todo lo que nos ha enseñado el VIH, vemos que han habido curas famosas. El hombre de Berlín con su trasplante de médula ósea, que fue un acierto del hematólogo escoger una médula ósea carente de correceptor. No es el primer paciente, ya hay otros, ya hay pacientes con manejos con células madres que pudieran ser terapias prometedoras, anticuerpos monoclonales. Y en cuanto a pediatría, pues nuestro primer
gran paciente que lo alcanzamos a llamar cura y que después lo arreglamos llamándolo cura funcional fue el bebé de Mississippi. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Después del bebé de Mississippi hubo muchos más casos de posibles curas funcionales, donde cada vez aparecían niños que habían recibido terapia antirretroviral muy temprana, siendo VIH positivos, y que después duraban muchísimo tiempo sin replicación viral, incluso algunos sin detección de anticuerpos, porque no habían alcanzado a fabricarlos. Y el niño, pues, que más años llevaba en esta modalidad, llevó 11 años sin necesidad de dar tratamiento antirretroviral. Para pediatría sí se nos abrió una puerta muy importante, porque una de las grandes preocupaciones de nosotros es entre más insistamos en que un paciente es positivo y que tenemos la opción de empezar tratamiento antirretroviral al nacimiento, pues más tiempo va a durar ese niño con antirretroviral. Porque si yo se lo doy muy temprano y aumento la expectativa de vida, también aumento el número de años al que va a estar expuesto y podríamos tener otro tipo de complicaciones. Cojamos la bebé de Mississippi para que nos empapemos un poco de qué pasó. La bebé de Mississippi simplemente es una chica nacida por parto vaginal, prematura, a las 35 semanas, madre sin control prenatal, prueba rápida en el momento en que la madre consulta de VIH positiva, entonces lo tratan como un expuesto, pero antes de que le pudieran incluso poner profilaxis antirretroviral materna, el parto ocurre y sale. O sea que para nosotros en pediatría tiene muchísimos factores. No control prenatal, no conocimiento de la enfermedad en la madre, fue prematura, fue un parto, entonces teníamos todo en contra. Veamos los exámenes de la madre, una prueba rápida positiva, una ELISA y confirmación por Western blot positiva, o sea que no había duda que la madre tenía un VIH y sale la carga viral de las 24 horas en 2.423 células con 644 CD4. Cuando vamos a ver a la recién nacida, se toma una primera prueba de DNA, de carga viral DNA cualitativa, sale positiva. La chica venía recibiendo solo sidobudina, profilaxis. Con esto le hacen también una RNA que salió a las 31 horas, muy positiva, una carga viral. Entonces, con estas dos pruebas se hace diagnóstico en el recién nacido a las 30 horas. Entonces, ya no pasamos de un régimen profiláctico a un régimen terapéutico. Sidudina, lavimodina y nevirapina. A los 6 días se hace un control de carga viral y miren cómo con 6 días hace una reducción importante de la carga viral. Cuando la chica cumple 14 días se hace cambio de nevirapina a un tratamiento a base de inhibidores de proteasa. Entonces es un lactante en donde se diagnostica muy temprano, a las 30 horas, y alcanzo yo a hacer un cambio. Paso de régimen profiláctico a régimen terapéutico, lo cual fue importante. Miren lo que pasa con esta niña a través de los meses y de los días. Teníamos esta carga viral a los 6 días, se tomó una nueva carga viral a los 11 días, miren la reducción tan llamativa, una a los 19 días, para obtener a los 30 días una negativización casi de la carga viral, con unos CD4 muy buenos. Miren cómo cuando yo veo la carga viral y los esquemas, como les dije, a los 14 días se cambió a base de lopinavir y ritonavir. Miren cómo muy rápidamente negativiza carga viral y mantiene negativa a través de los días y mantiene negativa a través de los meses, con la salvedad de que la paciente recibió tratamiento solo hasta los 15 meses. La madre al interrogatorio dice que a los 18, pero la entidad que entregaba sus fármacos en farmacia solo tiene un registro de entrega hasta los 15 meses. Durante muchos meses la niña no recibe tratamiento, no reconsulta, y al volver a reconsultar sigue con carga viral indetectable sin tratamiento. Entonces esto nos indica que la paciente, y ahí fue donde se pensó lo de la cura, porque no se encontraban ni siquiera anticuerpos circulantes contra el VIH. La niña tuvo un crecimiento y un desarrollo normal, lo cual también era muy bueno. Y cuando medimos sus niveles de CD4, miren que también se mantuvieron dentro de la normalidad, que es toda la franja gris para su edad. Entonces, esta niña lógicamente llamó la atención, que pudo pasar, y de ahí se derivan varios estudios que nos han dado una explicación. Les voy a mostrar donde cada punto es un paciente. Son 14 recién nacidos
con VIH diagnosticados al nacimiento, todos son positivos, no son expuestos, diagnosticados muy tempranamente con tratamiento antirretroviral muy temprano, donde todos negativizaron carga viral a las 24 semanas. O sea que a las 24 semanas de vida, 6 meses, se dijo, estos chicos lograron la supresión viral. Pero cuando ya entran a mirar los linfocitos inactivados, ven que muchos linfocitos y muchos de estos pacientes tienen cargas virales detectables. Los que son en color sólido son aquellos en que los linfocitos inactivados todavía tenían una detección del virus, y los que están en blanco son aquellos donde no tenían detección viral en los linfocitos latentes. Miren lo que pasa con el tiempo y con recibir tratamiento. Aquí de los 14 yo tenía 12 con indetectabilidad en sangre periférica, pero detectables en los linfocitos latentes. Y miren cómo 11 meses después yo logro indetectabilidad en la mayoría de los pacientes, quedando solo 6 con detectabilidad todavía en linfocitos latentes, pero ya muy bajito. Entonces, esto demuestra cómo yo con una terapia antirretroviral temprana puedo limitar el reservorio virales en los linfocitos CD4 latentes. Y si yo logro esto, posiblemente no tenga replicaciones virales cuando el paciente, por algún motivo, no tenga tratamiento antirretroviral. Este es otro estudio donde nos lo muestra un poco más gráfico, comparando las 3 formas. Lo que ellos llaman tardío, inicio de terapia antirretroviral tardío, pero miren, que siempre está en los menores de 5 años. Todos los que trabajamos en VIH hemos tenido niños en que a los 7, 8 años apenas estamos empezando tratamiento. Y miren cómo hace un bajón importante de la carga viral, pero se mantienen los linfocitos en reservorio, y miren por cuántos años, más de 20 años. Cuando se inicia lo que ellos llaman para este estudio un inicio temprano de antirretroviral, en los primeros 2 años, tengo una caída mucho más importante de la carga viral, mucho más, y los depósitos ya tienen una menor duración. Aquí eran más de 20 años, aquí eran detectables hasta los 20 años. Miren lo que pasa cuando yo inicio un tratamiento antirretroviral muy temprano, en los primeros meses. Ya los depósitos ni siquiera se detectan casi después de los 5 años. Entonces esto me marca muchísimo la evolución de la enfermedad en el paciente y posiblemente el pronóstico de vida de ese paciente en muchos aspectos. Entonces este es el escenario ideal. De ahí salió mucho el insistir ahora en la terapia empírica en pacientes de alto riesgo. Entonces ahí vienen los cambios de antirretrovirales que hemos tenido en esta transmisión perinatal. Para nadie es desconocido que definitivamente los antirretrovirales cambiaron la vida de nuestros pacientes, mejoraron la expectativa de vida, le dieron un giro a esta epidemia de VIH que la seguimos sufriendo después de 40 años y nos aumentaron la posibilidad de vida de ese paciente. Pero lo mismo hace la terapia antirretroviral, también causa unas toxicidades, unas inflamaciones persistentes, unas comorbilidades. Entonces, posiblemente la terapia antirretroviral no sea lo único. Estamos haciendo medicina preventiva muy agresiva desde la infancia, impulsando un estilo de vida sano. Tenemos nuevos antirretrovirales menos tóxicos, más amables con el metabolismo del paciente, y pues a un futuro seguro, no muy lejano, tendremos antiinflamatorios e inmunomoduladores. La terapia antirretroviral ha hecho cambios excelentes, como les decía yo, no queda la menor duda, las gráficas lo muestran, comparando el año 90 al 2010, cómo redujo la mortalidad. Pero, ¿qué cambios tenemos en el esquema antirretroviral para pediatría? Y aquí les empiezo a nombrar un poco los cambios que se hicieron en la guía que se saca este año, después de bastante trabajo y de mucha investigación. Aumentamos muchísimo cómo enseñarle a las personas a saber cuál es el paciente de alto riesgo y cuál es el de bajo riesgo, y tener mucha diferenciación en esto, porque realmente es lo que me va a catalogar ese recién nacido, y ahora sí se impacta mucho en el tipo de terapia que yo tenga. Entonces, miren cómo los pacientes de alto riesgo ahora son madres que no recibieron, pero también madres que no se controlaron, madres con infección retroviral aguda durante la gestación, es decir, que eso es una nueva inclusión que se tiene de estos pacientes.
Miren con madres con seroestatus desconocidos, que solo tenemos pruebas ante el parto, y cuando esta carga viral no está tan cercana al parto, debe tener entre 2 y 4 semanas antes del parto como máximo. Entonces, la prevención de transmisión materno-infantil en Colombia nos sigue exigiendo cada día más, no estamos mal, el porcentaje de niños que recibieron profilaxis con sidurina durante 42 días se incrementó del 95 al 99% en 4 años, quiere decir que estamos detectando más, eso está bien. También hay una variabilidad importante en la formulación y eso seguramente se daba por la no clasificación de alto y bajo riesgo. Entonces se detectó como un gap y lo que se hizo fue definir muy bien este alto y bajo riesgo para que no haya discusión ni variabilidad en el tipo de profilaxis. Se puso como recomendación una de las guías, todo paciente de bajo riesgo va a recibir sidobudina por 4 semanas, ajustamos a la nueva evidencia para no dar una profilaxis prolongada y ocasionar anemia en estos recién nacidos. Y miren cómo para el recién nacido de alto riesgo ya se combina el tratamiento con sidobudina, lamivudina, raltegravir o nevirapina. Entonces ya nos aparece el inhibidor de integrasa que hablábamos desde la embarazada, ya también nos aparece en el neonato, lo cual también nos aumenta muchísimo el poder disminuir esto. Las guías tienen entonces los dos esquemas, el esquema base de nevirapina, el esquema base de raltegravir, para de acuerdo a la disponibilidad elegir el esquema que necesitemos. El raltegravir para pediatría es muy bueno porque tiene una presentación muy amigable con los pediatras, no hay que cargar frascos, se carga el sachet, trae la taza mezcladora y la mamá es muy fácil que lo mida por mililitros. Tenemos dentro de la guía la tabla misma para que no haya confusión en las dosis de acuerdo al peso, entonces también es muy amigable. Y respecto al raltegravir, conocemos estudios muy robustos, a mí me gusta mucho el IMPACT fase 1 y fase 2 porque fue hecho en países latinoamericanos, es decir, que se nos acercan genética, en disponibilidad, en factores ambientales, es mucho más cercano que cuando los estudios no se hacen en países hermanos. Se midió PK intensiva, acercándonos a la dosis que fuera igual de efectiva que en el adulto. Se midió, lógicamente, eficacia, seguridad y seguridad. Se hizo en diferentes grupos de edad. Una cosa que me encantó es que miren que cogieron este grupo de edad que para nosotros es un limbo. Entre 6 y 12 años unos niños reciben muy bien las pastillas, otros no, otros reciben jarabe. Entonces teníamos las dos opciones. Se probó tanto la tableta masticable como la de adultos para ver tolerancia, seguridad y eficacia. Se llegó a una dosis establecida, se confirmó la seguridad y la eficacia con endpoints de menos de 400 y menos de 50 copias. Aquí solo tengo una muestra de lo que se hizo pues a la semana 24 y a la semana 48, pero el estudio siguió a más de 100 semanas. Y lo que siempre digo, lo que me encanta de este estudio es que también se les preguntó cómo era el sabor, que para pediatría es muy importante. Los que hemos trabajado en pediatría y personalmente yo he probado todos los antirretrovirales, yo tengo que saber a qué saben, porque para yo convencer al niño que se los tome, tengo que saber hasta dónde llega lo que yo le voy a decir, y hay antirretrovirales que definitivamente son muy amargos y es difícil. Este estuvo muy bien tolerado, preguntado tanto al cuidador como a los mismos pacientes. Lo que yo les decía, el estudio también tenía 2 brazos de niños muy pequeños con la presentación de gránulos. Y lo que yo les traigo, porque es muy conocido que el raltegravir está autorizado en niños pequeños, ya lo metimos en la profilaxis, es también conocer lo que la doctora hablaba ahora. ¿Qué hacer con raltegravir cuando la mamá lo ha recibido? Entonces, aquí sí hay una condición específica, posiblemente en nuestra guía no quedó especificado así, porque pues, se están apenas mostrando todos estos estudios en recién nacido, pero lo tenemos que empezar a tener en cuenta. Y es que aquel recién nacido expuesto al raltegravir materno, miren que tiene unos niveles muy altos, sin que el recién nacido haya recibido el raltegravir, ¿vale? Es decir, estos son niveles de un recién nacido cuya madre recibió el raltegravir entre 2 y 24 horas antes de nacer,
y los niveles en el recién nacido eran altísimos. Entonces esto nos confirma que el raltegravir atraviesa la barrera placentaria muy bien y que además veíamos en unos estudios que no solo es que tenía un nivel prolongado, alto y efectivo, sino que miren que muchos pacientes a través de las horas aumentó el nivel sin recibir raltegravir el recién nacido, siendo solo hijos de madres que habían recibido raltegravir. ¿Y por qué sucede esto? Porque el borde de cepillo del intestino tiene también una beta-glucuronidasa que desdobla y desconjuga el raltegravir que ya va en meconio. O sea que se pueden aumentar los niveles solo por esto. Entonces, la vida del raltegravir en muchos estudios hablan de 26 horas, otros de 32, otros han mostrado que la variabilidad es importante, también de la cohorte IMPACT. Entonces, con esto lo que se recomienda es que precisamente aquel recién nacido de madre que haya recibido raltegravir el día del parto, no le demos raltegravir a ese recién nacido entre el primero y el segundo día, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegaríamos a niveles muy superiores y no habría necesidad. Esto no indica que yo no empiece los otros dos antirretrovirales. Debo empezar la terapia triple conjugada el mismo día que nace, solo puedo posponer el raltegravir en el recién nacido siempre y cuando la madre, como les digo, lo haya recibido. Y esto se hizo también en otra corte de IMPACT, porque también se vio que madres expuestas al raltegravir, cada punto es un recién nacido, se debía ajustar por la presencia de esta glucuronidasa en el borde en cepillo del recién nacido del intestino, se debía ajustar la dosis de acuerdo a la semana de vida. Entre 1 y 7 días, es decir, en la primera semana una dosis de 1.5, entre la segunda y la cuarta semana una dosis de 3 y más de 4 semanas la dosis estándar de 6. Miren cómo todos estos niños de madres expuestas al raltegravir que se hizo este ajuste se mantuvieron en unos niveles superiores a 33 nanogramos. Muy pocos no lo lograron. Miren lo que pasa en las madres no expuestas al raltegravir, son mucho más, pero miren que la mayoría, miren la gráfica anterior, la mayoría de los puntos están por encima de 1000. Y miren cómo acá tenemos muchas madres donde los puntos o la concentración que se midió en niños están entre 100 y 1000 nanogramos. No quiere decir que no estén encima del target, están. Entonces, así todas las madres no expuestas al raltegravir también se hacía el ajuste de dosis y se mantenían en un nivel óptimo. O sea que ese ajuste de dosis lo debemos hacer en ese recién nacido. Y aquí les quería mostrar rápidamente 2 casos donde nos demuestra lo variable que es la transmisión materno-infantil. Mujer de 23 años, grávida 3, VIH adquirido verticalmente. Entonces miren que es una chica que seguro lleva muchos años con tratamiento y eso nos cobra la partida. Tenía resistencia a inhibidores, resistencia a todos los nucleósidos y resistencia a los inhibidores de proteasa. Quiere decir que tenía un esquema bastante difícil de manejar. Se le dio dolutegravir, etravirina, darunavir, ritonavir y tenofovir con emtricitabina y encima de todo poco adherente. Creo que todos hemos tenido este tipo de paciente. Al inicio del embarazo 15.000 copias y al final del embarazo 33.000. Definitivamente creo que no se tomaba el tratamiento. ¿Y qué pasó? Pues que tuvo un recién nacido muy pretérmino de 800 gramos. O sea que este niño tenía todo en contra. Definitivamente no queda la duda que es un recién nacido alto riesgo, prematuro, madre con resistencia y adherencia, lo que yo digo que es un recién nacido muy alto riesgo, que esa clasificación no existe. Vamos a compararlo con este chico, que es un bebé nacido de una mujer de 38 años con tratamiento hace 10 años, la madre en tratamiento con carga viral persistentemente detectable, pero miren que a sus 32 semanas tuvo detectabilidad de 1.300 copias, mucho mejor que la otra mamá. Hicieron cambio en el régimen, también tenía alguna resistencia a los medicamentos, dio a luz a un nacido a término, mucho mejor. Entonces sigue siendo un recién nacido de alto riesgo, no hubo un control de la enfermedad, era una madre con resistencia farmacológica y no hubo control de la viremia. También podemos considerar que es de muy alto riesgo. ¿Qué pasó con estos pacientes? Se les hizo un esquema empírico de terapia a estos niños triple con base en raltegravir.
Y el primero, recuerden que era muy prematuro, pesó 800 gramos, a él le hicieron muchas más mediciones en sangre de la vida media del raltegravir y de acuerdo a esto se fue haciendo los ajustes. Miren que por lo pequeñito nunca pasó de 1.5 miligramos de dosis, a diferencia del otro que era término, en él sí se hicieron menos mediciones de concentración, como pueden ver, y en él sí se ajustó la dosis tal cual. Entonces miren lo que pasa. Este primer recién nacido, a pesar de todo lo que cualquiera de nosotros pudo haber pensado, fue negativo para el VIH con varias cargas virales. Y el segundo, que tenía un poquito más de posibilidad por ser a término, una madre más controlada, fue un recién nacido positivo para VIH. Entonces ahí son las cosas que no podemos medir de la transmisibilidad. Pero ¿qué pasa aquí? El primero se puede decir que tuvo un régimen profiláctico a base de raltegravir, pero el segundo realmente recibió una terapia empírica ya, con control de la enfermedad muy temprana en un seguimiento. Entonces esto nos hace pensar que sí tenemos que usar inhibidores de integrasa posiblemente en estos recién nacidos de muy alto riesgo. Y esto lo trae la guía, porque la guía también en este caso contemplamos los pretérminos, cada vez con el advenimiento de la ciencia hay más pretérmino, mucha más sobrevida. Entonces tenemos que tener régimen alternativos y de acuerdo a las semanas van las autorizaciones del uso de medicamentos. Dar un sustituto de la lactancia materna mientras podamos, ya la doctora demostró muy bien que la lactancia es un medio muy efectivo. Lo otro que cambia en la guía a favor de nosotros es que ya podemos empezar una búsqueda activa temprana en los pacientes de alto riesgo. Al nacimiento deben tener una prueba de carga viral, a diferencia de los de bajo riesgo, que con este sí podemos esperar a que termine su profilaxis y tomar una carga viral 2 semanas después. Entonces esto nos acorta un poco el diagnóstico con pacientes de bajo y de alto riesgo. Esto simplemente es para mostrarles que las guías consideran los flujogramas, están muy detalladitos. Y para finalizar, simplemente nombrar que el dolutegravir también va a entrar pisando fuerte. Tiene también un estudio muy robusto en niños, también cogiendo todos los brazos de edad, también con 2 presentaciones, que es una forma de nosotros poder movernos dentro de los niños. Y ya en diciembre del 2020, en las guías americanas, está aprobado para niños a partir de 4 semanas. O sea que muy dentro de muy poco tiempo posiblemente también esté aprobado para niños desde recién nacidos y podamos tener otra opción de terapia antirretroviral empírica. Para finalizar, la doctora lo dejó muy claro, las metas que necesitábamos para el 2020, llegar al 90%, en la tripleta, las metas para el 2030, ¿las logramos o no? En la pregunta para el 2020, esto está detallado por países y miren que en verde son las metas que lograron llegar al 90%. Entonces, se logró y bastante, pero todavía nos falta mucho. Miren que hay metas bajitas del 58, del 62, que seguramente tendremos que mejorar. Desafíos: terapia antirretroviral muy temprana en estos recién nacidos, diagnóstico muy temprano, reducir ese reservorio y que el día de mañana podamos medir el reservorio. Si nosotros empezamos a tener una consistencia de cargas virales negativas en estos niños tan pequeños, tenemos que empezar también a medir el reservorio. Los invito a leer las guías colombianas y finalizo con lo que empecé. 40 años de ese primer reporte, 40 años se lleva trabajando con esta enfermedad y es hora, como lo dice muy bien esta frase, es hora de que realmente terminemos con esto. Muchísimas gracias, quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias, doctora Alexandra. Tenemos preguntas. Decíamos que la terapia empírica contra el VIH para los niños, teníamos 2 alternativas, raltegravir o nevirapina, para incluirla dentro de esta terapia empírica, pero la decisión de utilizar una u otra va a depender de la terapia antirretroviral con la que venía la embarazada. Es decir, si ella había recibido raltegravir, ¿debemos seguir raltegravir o cómo se toma esa decisión? Es lo ideal y también ver ese perfil, porque es una de las grandes preguntas que queda en el tintero. Aquellas madres que vienen con tanta resistencia, eso nos tiene que influir para yo también escoger esa terapia empírica en el niño. No se consideró en la guía porque nos falta todavía
mucho más evidencia en esto, pero sí yo pienso que es una muy buena estrategia si la madre viene con raltegravir. Ya sabemos que ese recién nacido nace con niveles, aprovechemos esos niveles de raltegravir que nos amplía mucho el esquema profiláctico para ese niño. Y el raltegravir es no pos en nuestro país, o sea que es una opción que no tenemos tanta dificultad. Lo que necesitamos ahora es un abastecimiento grande porque se va a empezar a consumir mucho raltegravir, pero yo creo que sí es una forma en que realmente debemos empezar a usar el raltegravir en aquellas madres que lo traigan. Muy bien, y hablando de esta disponibilidad del raltegravir, doctora, hemos tenido problemas con esto, el raltegravir en gránulos. ¿Qué tan confiable es diluir la tableta masticable? Eso es una pregunta que me hacen a mí a cada rato y es súper difícil porque cuando uno lee el inserto no está esto. Incluso yo lo pedí al laboratorio porque sé que hubo un desabastecimiento de raltegravir gránulos y nos puso en muchos problemas. Trabajamos muy duro en la guía para meterlos y tener esa opción y ahorita no tenemos el producto. No está contemplado para el laboratorio que lo creó diluir la tableta, pero pienso pues que en pediatría hemos hecho muchas cosas que no están contempladas por necesidad y esta sería una de esas que la iríamos haciendo todos, la hemos hecho realmente. Entonces estoy tratando de que el laboratorio saque un poco más de evidencia en si es seguro diluir la tableta. Hay muchos medicamentos antirretrovirales que nos indican para pediatría que no es seguro diluirla. Ellos no pueden garantizar la concentración en un lado o en otro de la pastilla, tocaría diluir toda la pastilla. Entonces, estamos todavía en proceso de verificar eso. ¿Hay algún cambio en la terapia antirretroviral endovenosa que se da a la gestante en el momento del parto o la cesárea? Yo no participé del grupo de mujeres embarazadas. Pienso que la doctora Cassetti puede dar mucha más información de esto. Alexander, realmente excelente tu charla, felicitaciones. Mira, Claudia, nosotros actualizamos esta guía el año pasado, 2019, y lo que pusimos ya en ese momento, y las del 2020 lo mantuvo. Si la mujer está con menos, llega al momento de parto con menos de 20 copias o 50, de acuerdo al límite de cuantificación que tengan en el lugar de trabajo, ya no damos más acetato endovenoso. Nosotros, esto lo comento porque está en medio de una situación donde tenemos poco acetato endovenoso. Nos está faltando porque ya el laboratorio no lo fabrica. Entonces, pero más allá de eso, la guía dice eso, menos de 50 o menos de 20, no acetato endovenoso. Entre 50 y 1000 depende de cada caso, y más de 1000 sí. Entre 50 y 1000 depende de cada caso, como decía Alexandra, si la paciente es una paciente adherente, que vemos que va bajando, estuvo bajando la carga viral, que bien, etcétera, etcétera, por ahí no es necesario. Pero si tenemos dudas de que es adherencia irregular, con algunos factores como ella lo mencionó, ahí también se lo damos. O sea, seguro no damos menos de 20 o 50, damos más de 1000 copias y ahí en el medio se decide. Muy bien. En Colombia es sistemático que entreguemos el kit para la materna, lo entregamos entre la semana 28, semana 32, entonces planificamos todo esto, hacemos entrega de las ampollas de sidobudina, el jarabe para el bebé, la nevirapina, si vemos que es una paciente no adherente. ¿Deberíamos cambiar esto, doctora Alexandra? ¿Deberíamos esperar un poco más, mirar esta carga viral antes del momento del parto cesárea, planificar, incluir raltegravir, por supuesto, en este kit? ¿Cuál es su recomendación? Sí, esa es una recomendación que le hicimos al ministerio. Nos va a tocar hacer muchos cambios y muchos cambios logísticos, porque pensamos que ahorita va a tener que haber el raltegravir disponible en diferentes farmacias, porque posiblemente en las últimas semanas de esa embarazada
vamos a empezar a definir si ese niño entra en terapia empírica o no, de acuerdo a los factores de riesgo mismos de la mamá. Nos obliga, como le digo yo a mis estudiantes, ahora no solo es preocuparnos por el recién nacido, yo tengo la obligación no solo de leer la historia clínica materna, sino de interrogarla. Yo como pediatra tengo que conocer muy bien el contexto de esa mamá, cómo empezó el embarazo, cómo lo terminó, para yo poder clasificar a ese recién nacido, porque me cambia mucho entre sidudina a una terapia triple. Ya la diferencia de la clasificación me marca mucha diferencia económica e incluso de procedimientos en ese chico. Quiere decir que al nacer le tomo una carga viral. Entonces yo pienso que el paquete es una muy buena estrategia porque tiene listo todo para el recién nacido, pero nos va a tocar hacer una nueva movilización de cómo se va a manejar ese paquete. La primera recomendación que hicimos es que se tengan los sitios donde se atienden partos, que tenga la disponibilidad del raltegravir, por lo menos en farmacia, para poder dispensarlo en caso de que a última hora cataloguemos esa mamá de alto riesgo. Claudia, un comentario a Sí, lo que dice Alexandra. Nosotros tuvimos un tiempo donde aún sabiendo esta cuestión de la ZT y ya que en muchas guías internacionales no estaba y demás, nosotros lo dejamos en las guías, porque era una práctica, una costumbre muy arraigada a todos los médicos. Entonces, me parece que en la situación de ustedes a veces hay que pasar una transición donde se va conversando, los médicos se van sintiendo más confiados en que si está no detectable no hace falta, o sea, es un poco compartir lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y como dice Alexandra, ese kit de toda la medicación a mí me parece muy bueno, pero quizás en el tiempo, en la medida en que los médicos nos sintamos más cómodos, se sientan más cómodos, ir sacando algunas cosas que no se necesitan, obviamente. así es. Doctora Alexandra, ¿cambió en algo este valor de las 5.000 copias para los recién nacidos? ¿Del diagnóstico de ellos? Y cambió, ya no se pone ese valor mágico, ya se pone si es positiva o no, y de acuerdo a eso, cuándo repetirla. Esas flujogramas, créanme que los trabajamos poniéndole todos los posibles escenarios que pudiéramos que el flujograma no lo respondieran. Es imposible, hay escenarios muy particulares, y por eso al final del flujograma van a encontrar una parte que dice consulte con el experto, como dicen todas las guías. Llega un punto en que se nos sale, pero no pusimos el número mágico de 50.000, ya pusimos carga viral positiva o no, con la tecnología que se tenga disponible. Como decía la doctora, hay unas que son positivas con 20 copias, otras con 50, pero le dimos valor, así fuera esa carga viral bajitamente positiva, que uno sabe que los niños son altos desde que nacen, pero era para que nos diera la capacidad de inmediatamente repetir otra. El hecho de tener yo una carga viral positiva al nacimiento, así sea bajitamente positiva, inmediatamente me abría la posibilidad de repetir la segunda. Ya si sale una positiva y una negativa, se nos despliegan varios escenarios, para lo cual intentamos resolver todo, pero le quitamos el valor mágico de 5.000 copias. Perfecto. Aquí hay una pregunta importante para las gestantes. Nos dice Lorena Acosta, ¿una gestante inicia atención con una prueba rápida reactiva? No se le hizo carga viral, se le inicia terapia antirretroviral, como dice nuestra guía, que debe ser lo más tempranamente posible. Se le hace un Western blot, pero el Western blot fue indeterminado, únicamente aparece la banda P24 presente. La carga viral está indetectable, por supuesto, ya empezó terapia antirretroviral, es decir, se hizo posterior al inicio del tratamiento. Se repite Western blot al mes y nuevamente el resultado está indeterminado. Si ya cursa, ya está en tercer trimestre de la gestación, 35 semanas, se deberá continuar protocolo, se hará parto cesárea, se dará manejo intraparto y qué hacer con la profilaxis del recién nacido. Entonces es una gestante en la que realmente el diagnóstico, pues solamente tenemos un par de Western blot con la P24 presente. Cargas virales indetectables, pero bajo terapia antirretroviral. ¿Qué hacer? Yo creo que estas situaciones son muy complicadas, pero puede ser algo frecuente de ver, que es el ELISA positivo en el embarazo, que después finalmente son falsos positivos.
Entonces es muy, muy importante llegar al diagnóstico, ¿no? Es decir, ante la duda se empieza, como en este caso, me parece muy bien, pero después hay que hablar, hay que ver en cuánto tiempo empieza el tratamiento antirretroviral, cuánto tiempo fue no detectable, porque si es no detectable a la semana, no le dimos tiempo al tratamiento para funcionar. Y después yo hablaría, lo que hacemos nosotros es hablar con la gente del laboratorio y decirles que realmente puedan amplificar lo máximo que se pueda con el Western Blot, o lo repetimos hasta que van apareciendo las bandas, si es así, ¿no? Hacemos todo lo posible para llegar al diagnóstico. Suponiendo esta situación, que realmente es infrecuente, ¿no? Que tengamos toda duda, porque tendríamos que, es muy importante categorizar cómo definimos a la mujer. ¿Es una controladora de lead? ¿Respondió rápido al tratamiento antirretroviral? ¿Cómo es la adherencia? Porque si tiene mala adherencia, le doy un esquema con efavirenz y es rapidito que tengo carga viral no detectable, la verdad que no me parece que tenga VIH. Se entiende, ¿no? O sea que, entonces, no puedo dar una recomendación en ese sentido. Yo creo que cuando hay dudas, a la mujer hay que tratarla, porque, digamos, lo que tenemos que asegurar es que el recién nacido nazca, como decía Alexander, con 1% y menos. Cuando es así, hay que continuarlo. Pero insisto en hacer todo lo posible para llegar al diagnóstico. Es decir, mantendría todo, pero enfatizando las distintas estrategias para hacer definitivamente el diagnóstico. No sé si Alexandra está de acuerdo. Sí, en el recién nacido yo también mantendría la profilaxis. Lógicamente, al tener una carga viral indetectable nos baja a un recién nacido de bajo riesgo, o sea que no lo pondríamos con una terapia triple, sino con una terapia decidudina, pero ante el beneficio de la duda se mantendría la profilaxis. Muy bien. Y teniendo a las dos aquí, nos han planteado varias preguntas respecto a la adherencia al tratamiento de la terapia antirretroviral en la gestante. Sabemos que es ella quien define y decide si toma o no toma el tratamiento, y es difícil obligar a una mujer en gestación, obligarla a tomar una terapia antirretroviral de manera juiciosa. ¿Qué estrategias consideran ustedes desde los dos extremos, desde el lado del recién nacido, de la pediatría, y desde el infectólogo de adultos? ¿Cuáles serían esas estrategias valiosas para mejorar esa adherencia a la terapia antirretroviral en una gestante y lograr los resultados que esperamos en el recién nacido? Yo creo que hay dos componentes. Una, el vínculo, por supuesto, la relación médico-paciente, que me parece fundamental. Después definir la institución, digamos, dónde va, dónde vive, con quién vive, cómo es un entorno familiar, todo lo que trabajamos en la adherencia, que va más allá del tratamiento, ¿no? Ahí tenemos que investigar todas estas cosas que son muy, muy importantes. Y lo otro es el tratamiento, porque, bueno, no empecinarnos con un tratamiento que sabemos que la mujer tiene náuseas, vómitos. ¿Se acuerdan cuando usábamos Caletra? Que todavía en algunas provincias de la Argentina todavía se sigue usando. Y bueno, Caletra era intolerable ya en las personas sin el embarazo, con el embarazo 2 pastillas cada 12 horas, en fin, un componente, tratar de facilitar las cosas con el tratamiento, pero no es lo único, no es lo único, esa es una parte. Para mí lo más importante es todo el resto, el acompañamiento, el médico, la explicación, cómo le vas a sentarse, agarrar un papelito y decirle le vas a bajar la carga viral, es muy importante la adherencia, porque el recién nacido puede salir con VIH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Y a veces somos nosotros, pero también está el asistente social, la psicóloga, en fin, es un equipo multidisciplinario para estas cosas. Solo les voy a contar una cosa, un minuto. Tuvimos una mujer que, bueno, el tercer embarazo, ella no detectable por años,
los 2 embarazos anteriores y partos, recién nacido, sin HIV. El tercero nos dijo, no es paciente mía, es de una amiga, yo quiero dar la lactancia. Ella es nutricionista y fue esto principios de la pandemia, el año pasado. Nosotros le explicamos, insistimos, bueno, nos llevó días de hablar, no hubo forma. Y le dio la lactancia. Yo creo que estábamos más nerviosos nosotros que ella. Todo nos detectable, todo eso. Llevamos la sangre de la leche materna, hacer la carga viral, escribimos a la doctora Moffenson, le escribimos esto, el otro. No solo eso, sino cuánto le vamos a dar de profilaxis, de ZT. Bueno, nos decían las doctoras canadienses, hasta que deje de amamantar. Se lo resumo. 1 año, la profilaxis a los 6 meses ya la cortamos porque le dijimos no. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay veces que hay decisiones que nos trascienden a nosotros. Cuando la mujer está decidida a hacer algo, lo va a hacer. Y nosotros tenemos que acompañar lo mejor que podamos en esa decisión. Y Alexandra lo va a ver mucho más frecuente, seguramente. Entonces, volviendo al tema de lo de la adherencia, es más o menos parecido. Trabajar lo mejor que podamos en el equipo de salud para identificar cómo es esa mujer que piensa que siente su familia. Y ahí es como algo artesanal, así. Bueno, Sí, todo... Sí, sí. De pediatría nos pasaría muy similar, porque seguro cuando nos llegue ese recién nacido ya ha habido un trabajo muy arduo con la madre. Lo que hemos visto es que incluso llegan cansadas, porque ya les han dicho tanto durante el embarazo que lo que nosotros digamos segurísimo no va a hacer cambio. A veces ese vínculo madre y recién nacido, cuando ya tienen el recién nacido en sus brazos, ya sienten el temor de que ese niño sea positivo, funciona, y el temor las mueve un poco más. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Hemos visto que esas madres que no fueron adherentes a su terapia antirretroviral durante el embarazo, con el niño sí son adherentes. O sea, la terapia que le daremos a ese recién nacido posiblemente no falla, a pesar de que ella siga sin tomar la terapia, porque ya el deseo de protección de madre sale, aflora, y hemos visto eso, a tal punto que le decimos, si eres capaz de dárselo a tu niño, tómatelo tú. O sea, estás como en contravía. No es fácil, son a veces arraigos mentales que ellas tienen, pero en pediatría nos sirve mucho el vínculo materno. Cuando ni ese vínculo sirve, que a veces nos ha pasado, desafortunadamente uno entra a tener otras medidas de protección a ese menor, porque si la madre le niega la profilaxis, pues nosotros como pediatría y como Estado podemos entrar a exigir una protección para ese recién nacido, que uno no quisiera separar a la madre del recién nacido, pero en últimas sería una posibilidad. Muy bien. Nos preguntan, doctora Alexandra, si usted considera que se debería dejar hospitalizado un recién nacido por todos estos casos que vemos de la manera inadecuada como se suministra el medicamento a los niños recién nacidos. ¿Sería una estrategia dejarlos hospitalizados? Cuando se habló de esta nueva guía y de la terapia triple y todo esto, el ministerio tenía mucho temor porque decía, van a aumentar las estancias, esto va a salir costoso para el sistema. Nosotros propusimos era que toca hacer un trabajo interno muy arduo, o sea, capacitar al personal de enfermería, de farmacia, de ginecología, todo el que esté en contacto con la madre y el niño, para facilitar que en esas 24 horas que muchas veces quedan hospitalizadas, nosotros favorezcamos que haya una buena adherencia al manejo. Por eso la guía se insistió mucho en que el tratamiento se iniciara en las primeras horas, para ganar esas 24 horas y alcanzáramos la posibilidad de que por lo menos 3 o 4 dosis se alcancen a dar, si damos una dosis cada 2 horas, cada 12 horas, para que la mamá salga un poco fortalecida. Porque sí nos quedaba difícil poner que hospitalicen a ese niño por 2 días, porque se nos podían llenar las unidades de cuidados intensivos de puerperio y eso ocasiona un sobrecosto. Entonces,
Lo que se va a trabajar, que también va a tener mucho trabajo, por decirlo así, dentro de las instituciones, es intentar que todo el personal de enfermería de puerperio tenga la capacidad de instruir a esa mamá. Perfecto. Doctora Isabel, ¿alguna recomendación para las profilaxis, especialmente el uso de trimestoprim en gestación? Siempre el uso de trimetoprima sulfa es un tema en la gestación. Preferimos usarlo en el segundo y tercer trimestre. El riesgo de kernicterus está y demás, pero si es el primer trimestre, si tenemos disponibilidad de dapsona o pirimetamina, lo usamos como alternativa en el primer trimestre. Y si no, después ya nos sentimos más tranquilos en el segundo y tercero, sobre todo si la mujer, por supuesto, tiene menos de 200 CD4 y estamos haciendo la profilaxis para neumocistis girovesi, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Perfecto. Bueno, creo que el objetivo de esta charla se ha cumplido. Creo que el unir estos dos temas tan importantes, no hacerlo por separado, nos deja un panorama mucho más claro de lo que debemos hacer, de cómo actuar. Agradecerles, doctora Alexandra, doctora Isabel, por las presentaciones excelentes, supremamente claras, prácticas para lo que nosotros hacemos en el día a día.